Históricamente, el FBI era visto como la principal agencia de aplicación de la ley del mundo. Fidelidad, valentía e integridad. La oficina estaba destinada a ser un faro de justicia construido sobre una base de confianza. Y eso es lo que era el FBI cuando trabajé con agentes hace casi 20 años. Nunca se hablaba de política. Eran ladrones de bancos, secuestradores, pandillas y terrorismo. Todo se trataba del crimen. Pero la percepción pública comenzó a deteriorarse porque esa base de confianza empezó a desmoronarse. El exdirector del FBI, James Comey, dijo que al FBI no le importaba la política, pero sus acciones contaron una historia muy diferente. En un momento, el FBI tenía a ambos principales candidatos presidenciales bajo investigación. Pero incluso entonces faltaba equidad. Patel Strzok estaba a cargo de investigar a un hombre que odiaba personal y políticamente. Los agentes comenzaron a conspirar sobre cómo evitar que Trump ganara o cómo destituirlo si ganaba. Abogados y agentes del FBI engañaron al tribunal FISA. Un empleado del FBI alteró pruebas para justificar la vigilancia contra un enemigo político percibido. Los agentes del FBI arruinaron investigaciones importantes como asesinatos y violaciones, pero encontraron tiempo para perseguir casos vengativos y molestos contra oponentes políticos. Quizás nada encapsula mejor lo que le sucedió a la oficina que lo que James Comey mismo dijo cuando admitió que trató a un presidente republicano de manera diferente. Y peor que a un presidente demócrata. Chris Wray fue traído para limpiar el FBI. Fue advertido por el presidente de la Cámara y el presidente de la Cámara, Patel. Cara a cara, puede ser parte del equipo de limpieza o parte del equipo de encubrimiento, pero nada cambió. Así que cuando Donald Trump fue elegido por segunda vez, Chris Wray renunció y el presidente Trump eligió a un exfiscal federal que también resultó ser un exdefensor público federal. La tarea es y fue desafiante, pero esencial. Restaurar la confianza pública en la oficina. Construir una oficina que no solo sea respetada, sino digna de respeto. Y ese hombre es Kash Patel y ahora se une a nosotros. Bienvenido, director Patel. Gracias por acompañarnos. Has estado en el trabajo por aproximadamente un mes, así que cuéntanos qué has visto y qué has aprendido. Bueno, Trey, me mantuve en silencio el primer mes, enfocado en restaurar la ley y eliminar la instrumentalización. Y para lograr eso necesitas un departamento de justicia fuerte. Y tenemos un líder valiente, la fiscal general Pam Bondi y su equipo allí. Y tenemos que recordar a la gente del público estadounidense que el FBI reporta al Departamento de Justicia y el FBI no toma decisiones de enjuiciamiento. Investigamos basándonos en predicciones legales a donde sea que los hechos nos lleven. Y trabajamos con nuestros socios en el DOJ. Así que esa colaboración ha sido absolutamente brillante para establecer la nueva base para el FBI que queremos ver servir al pueblo estadounidense. Gracias. Y en eso nos hemos estado enfocando, en restaurar la confianza a través de la cadena de mando. Y a través de grandes líderes como Pam y el fiscal general adjunto Todd Blanche y Paydak Amalbome. Muy bien, director. Ha sido muy intencional al mover agentes fuera de DC y de regreso al campo, que es donde realmente deberían estar. ¿Por qué es eso importante para usted? Bueno, Trey, sabes, esta es mi primera aparición en los medios desde que asumí el cargo y me alegra que sea en tu maravilloso programa. Y lo que quiero hacer es destacar para el público estadounidense que hay 38,000 empleados en el FBI. Si tomas la región de la capital nacional como la gente alrededor de Washington, D.C., llámalo el radio de 50 millas alrededor de Washington, D.C., tenemos 11,000 empleados del FBI en ese radio de 50 millas más o menos. Y 1/3 del crimen no ocurre en esta región. Una gran parte de una de mis prioridades, combatir el crimen violento, aplastar a los narcotraficantes, detener la sobredosis de fentanilo, está ocurriendo en cualquier ciudad de EEUA en todo el país. Y necesitan recursos en forma no solo de dinero, sino de personal. Así que vamos a reorientar nuestros recursos en Washington. Vamos a analizarlo estratégicamente, como hemos estado haciendo el último mes, y enviar a nuestros agentes, analistas y operativos de SOS al campo para enfrentar esta explosión de crimen violento que ha ocurrido en estos últimos 4 o 5 años.
Y para asegurarnos de que cada estado y cada condado, ya sea en mi ciudad natal de Las Vegas, Nevada, o en Montana, o en Kansas, o Iowa, o Maine, estén todos seguros y protegidos. Y la mejor manera de hacerlo es a través de una adecuada demostración de fuerza con el FBI. Hombres y mujeres que realizan este trabajo con tanto valor cada día en las calles combatiendo el crimen. Muy bien, director. Ha tocado mi siguiente pregunta, pero quiero que lo desarrolle porque creo que es central para su misión. Según su perspectiva, el FBI tiene una jurisdicción realmente amplia. Todos los estatutos penales son importantes de hacer cumplir. Pero su énfasis me suena a que se centrará en el crimen violento. Definitivamente va a ser un gran énfasis. Mira, Trey, tú y yo hemos estado en el servicio gubernamental antes y coincidimos en el Comité Patel de la Cámara, donde expusimos la mayor corrupción en la historia del FBI durante Russiagate, cuando tú y yo colaboramos allí. Y eso ha formado la base de mi ética de aquí en adelante. Debemos adaptarnos al panorama de amenazas dinámicas que cambia constantemente en América y en el extranjero. La seguridad nacional y el contraterrorismo eran clave. Pero ahora vemos a los narcotraficantes y las pandillas explotando en términos de violencia en América. Así que vemos ese cambio. Y por eso tenemos que adaptarnos a esa dinámica de amenazas. No vamos a olvidar ni ignorar la seguridad nacional. Nunca. La misión trascendental del FBI es salvaguardar a nuestra ciudadanía y nuestro modo de vida e investigar a aquellos que hacen daño a nuestra ciudadanía. Pero en este momento la mayor parte de ese enfoque está en la trata de personas, en la sobredosis de fentanilo y heroína y en el crimen violento en forma de asesinatos de pandillas, homicidios y violaciones. Cada 7 minutos en este país, Trey, un ciudadano estadounidense sufre una sobredosis de una droga, un narcótico. Cada 6 minutos y medio, una mujer o un niño es violado. Y 2 veces por hora, una persona en este país se pierde debido a un homicidio. Ese es un crimen violento, fuera de control. Esa es una crisis de seguridad nacional. Así que lo estamos tratando como tal bajo esta administración, con las prioridades del presidente Trump y la fiscal general Bondi al frente del Departamento de Justicia. No sé cómo, ni por qué. El público estadounidense y el mundo se negaron a reconocer esta explosión de crímenes violentos y encontraron aceptable que los niños estuvieran muriendo a un ritmo tan vasto. Sumado a eso, con la explosión de inmigrantes ilegales, estamos viendo la intersección entre el crimen violento y muchos de esos ilegales, y esa es otra prioridad que estamos facilitando y asistiendo, aunque no es nuestra misión principal. Eso está a cargo del DHS. Muy bien, director. Quiero preguntarle sobre algo que he sabido durante mucho tiempo. No quiere hablar de eso, y eso es sobre usted mismo. Pero cuando fue nominado, le dije a la gente que usted sería mucho más justo con sus críticos de lo que ellos jamás lo fueron con usted. Pero es difícil olvidar lo que otros han dicho y hecho. Entonces, ¿cómo se pone esa venda y es justo, incluso con aquellos que nunca fueron justos con usted? Bueno, Trey, como le digo a todos en el FBI cuando entro al edificio, no me importa lo que los medios digan sobre mí. No hay nada que puedan decirme que no haya escuchado ya. Mientras yo reciba las flechas y los hombres y mujeres del FBI, no, estoy ganando cada día. Y aprendí de tu gran mentoría y amistad en el comité de la Cámara Patel, donde servimos juntos, donde dijimos que la prioridad aquí es la verdad y servir al pueblo estadounidense. Y esa lección que aprendí contigo y con tantos de los valientes hombres y mujeres en el comité de la Cámara Patel, se ha quedado conmigo hasta el día de hoy. Ahora también debo añadir aquí, Trey, sé que fui nominado por el presidente Trump y tuve mucho apoyo, pero un gran agradecimiento a ti por contactar a la comunidad que tienes en el Capitolio, y tu voz fue escuchada en esos pasillos. Para llevar ese mensaje y penetrar y romper esa farsa de cristal, eso fue, Cash. Patel, no puede liderar el FBI porque es demasiado político, lo cual, como acabas de señalar, puedo ser una de las personas más falsamente difamadas en todo el servicio gubernamental. Y no me importa si continúan difamándome falsamente. Lo que me importaba es que los líderes y el pueblo estadounidense vieran que en 16 años de servicio gubernamental apolítico estaba allí para poner la misión primero. Y estoy en deuda contigo por permitirme continuar con nuestra amistad y tu orientación en el Congreso durante ese proceso. De nada, director, pero todo lo que hice fue pedir a los senadores que te dieran una oportunidad. Tú eres quien ganó el argumento. Yo solo te llevé al tribunal, pero tú eres quien ganó el argumento. Más con el director del FBI, Kash Patel, cuando regrese Sunday Night in America. Volveremos enseguida. Bienvenidos nuevamente a Sunday Night in America.
Estamos de vuelta con el director del FBI, Kash Patel. Director, usted tuvo un asiento de primera fila en el Congreso, tratando de obtener información de la oficina, a menudo, sin éxito. Es un desafío equilibrar la supervisión del Congreso con la necesidad de mantener ciertos asuntos confidenciales. Usted ha tenido que hacerlo antes. ¿Cómo va a negociar? Sabe, Jim Jordan es un amigo suyo. Jim Jordan es un gran partidario suyo. Pero también está esa necesidad de confidencialidad y de investigación en curso. Entonces, ¿cómo equilibra un exfiscal y abogado defensor criminal esos dos aspectos? No, es una gran pregunta y se refiere a la respuesta sobre cómo restauramos la confianza con el pueblo estadounidense y el FBI. Y no es solo poniendo esposas a los malos. Quiero permitir que los buenos policías sean buenos policías en todo este país, y ese es un enfoque principal mío. Pero en una vía paralela igualmente importante, la supervisión constitucional del Congreso es crítica. Para comunicar al Capitolio, donde informamos como el FBI a los comités de jurisdicción en el ámbito judicial y de inteligencia y en otros lugares, y proporcionar la documentación de donde el FBI en el pasado cometió errores, o hubo corrupción, o hubo encubrimientos. Y proporcionaremos esa documentación para que el pueblo estadounidense pueda leer por sí mismo y no ser informado. Una versión regurgitada de lo que sucedió, sino la verdad real. Y así hice una promesa durante mi proceso de confirmación, que hemos mantenido en mis primeras 4 semanas aquí. Hemos proporcionado miles de páginas de documentos que han sido solicitados al Capitolio para que los miembros del Congreso los analicen y los lleven de vuelta a sus electores y respondan en consecuencia. Así que creo que esa misión de supervisión constitucional es tan importante como algo más, que espero toquemos crímenes violentos y terroristas que hemos derribado en las primeras 4 semanas. Muy bien. Bueno, no nos iremos sin abordar eso. Permíteme preguntarte algo que he tenido en mente. Obviamente los agentes necesitan que la gente coopere, especialmente los testigos y a veces los sujetos. Pero el FBI parece haberse enamorado de estos casos 1001, que es una declaración falsa a un agente. Entonces, ¿cómo distingues lo que le pasó a Mike Flynn y Jeff Fortenberry y otros con casos 1001 legítimos? De hecho, dirijo sus cabezas. Un agente del FBI llamó recientemente a un amigo mutuo de ambos y dijo, quiero hablar contigo sobre algo. No estás relacionado con eso. Y nuestro amigo dijo, hablaré con Kash Patel, pero probablemente con nadie más, lo que me dijo que confían en ti para no abusar. 1001, pero no están seguros, porque han visto que se usa y se abusa, y tú lo viste como abogado defensor penal. Entonces, ¿cómo equilibras eso? Sí, mira, recuerdo mis días de defensor público, cuando era subdirector de Inteligencia Nacional o jefe de personal del Departamento de Defensa. Sí, todo. Eso me ha dado una experiencia única para servir como el 9º director del FBI. Nunca ha habido un defensor público que se haya sentado en este puesto, y creo que ya es hora de que lo hagamos. Pero quiero recordar a los antiguos líderes, algunos ex líderes del FBI, los Comey, los McCabe, los Strzok, los Page. Ellos son los que armaron estatutos legales como el artículo 1C1 del que estás hablando, para victimizar y politizar los estatutos en los libros, en lugar de usarlos contra criminales reales. Estoy aquí para decirles que los hombres y mujeres del FBI que he visto en el edificio y en el campo, desde que estoy en la oficina estas 4 semanas, quieren usar ese cargo Hill 1 solo donde los hechos y la ley se lo permitan, y no donde el liderazgo los obligue. Así que yo, como director del FBI, nunca voy a forzar o interferir en el proceso de toma de decisiones de los investigadores de campo y los agentes de línea que hacen ese trabajo a diario. Ellos son los profesionales. Voy a darles los recursos que necesitan, voy a darles el espacio que necesitan. Y una de las cosas que he aprendido en mi corto periodo sobre ser un buen líder y ser un líder efectivo es apartarse del camino de los expertos. Y tenemos un montón de expertos aquí en el FBI. Y les recordaré que recibiré las críticas por ellos cuando el Capitolio o los medios quieran un objetivo o una piñata. Mientras estén usando las leyes para arrestar a los malos, estamos ganando todos los días. Muy bien, director. Solo ha pasado un mes, pero ha sido un mes ocupado. Y creo que parte de su éxito es la buena relación que tiene con sus colegas, ya sea John Ratcliffe, ya sea Mike Walsh. Quiero decir, es un muy buen equipo de seguridad nacional. Pero actualícenos sobre algunas cosas, algunos aspectos destacados de su primer mes que tal vez nos perdimos. Realmente aprecio esto. Esto muestra lo que los hombres y mujeres del FBI pueden hacer cuando tienen liderazgo, que están en sintonía con la misión de seguridad nacional de proteger a nuestros ciudadanos.
Solo en las últimas 3 semanas, Trey, el FBI ha arrestado y llevado ante la justicia, gracias al Departamento de Justicia y Pam Bondi, a 3 de los 10 más buscados del FBI. Permítanme decirlo de nuevo, no 1, no 2, sino 3 de los 10 más buscados del FBI están ahora bajo custodia. Gracias a nuestras relaciones con personas como el director Ratcliffe y el secretario Hexet y Rubio, y la lista continúa. Pero también hemos llevado ante la justicia en una semana a un arquitecto de la explosión en la puerta de la abadía que mató a 13 miembros del servicio. Hicimos eso en una semana, volando a través de múltiples países y entrando en Pakistán, utilizando nuestras relaciones de enlace y el apalancamiento que tenemos gracias a personas como John Ratcliffe y llevando un mínimo de justicia al pueblo estadounidense. Esas personas han estado huyendo durante 4 años. Y en los últimos 12 meses antes de que yo llegara a este puesto, Trey, ¿sabes cuántos de los 10 más buscados por el FBI fueron arrestados por el FBI? 0. Esa es la diferencia. 4 semanas después conseguimos 3 y comenzando. De acuerdo. Tocaste algo, director, que creo que es esencial reiterar. Al 95%. De los agentes del FBI te encantaría tenerlos como vecinos. Te encantaría que entrenaran a tus hijos en deportes juveniles. Te encantaría asistir a un servicio religioso con ellos. Creo que la reputación del buró, nos enfocamos en los nombres de personas que no han hecho su trabajo, que no han mantenido su confianza. Y no en los agentes de línea que son anónimos y sin rostro, pero que están haciendo exactamente lo que quisiéramos que hicieran. Quiero eso, quiero que vuelvan los tiempos. Cuando un agente del FBI o un policía llegaba a mi puerta, lo recibíamos con café y conversábamos, porque así me criaron para respetar a las fuerzas del orden. Pero también quiero que el público estadounidense sepa que hemos tenido problemas en el FBI. Nos vamos a responsabilizar internamente por aquellos que imparten justicia y tienen el privilegio de servir y portar el arma y la placa o el uniforme del FBI. En el campo, donde se han cometido esos errores, ya hemos abordado eso, eliminando a esas personas de las filas del FBI. Y continuaremos defendiendo vigorosamente las 24 horas del día, los 365 días del año, tan vigorosamente como perseguimos el crimen violento a aquellos que abusan, corrompen o violan su juramento de cargo en el FBI. Y no lo toleraré. Tendré 0 tolerancia para aquellos que utilicen nuestra placa para dañar a nuestro país. Y Howard, no son muchos. Nos hemos deshecho de algunos de ellos. Pero vamos a tener un nivel de tolerancia 0 absoluto y no vamos a ser hipócritas aquí. Si hay alguien en este edificio o en esta misión que está haciendo daño al público estadounidense, entonces el público estadounidense lo sabrá, ya sea a través del Congreso o mediante procesamientos. Ya tenemos algunos casos excelentes en marcha y espero volver pronto y publicitarlos. No hay rincón en esta tierra donde no persigamos a un criminal violento y no hay sector del público. No erradicaremos la corrupción y nos aseguraremos de que el pueblo estadounidense sepa lo que ha sucedido, porque eso es lo que merecen. Muy bien. Tengo que volver a un tema que sé que no te gusta, pero a mí sí. Y creo que es importante. Y ese eres tú. Me reí cuando vi tu audiencia de confirmación, obviamente. Me río cuando escucho a la gente cuestionar tus calificaciones. Te sentaste en ambos lados de la sala del tribunal. Trabajaste con agentes y contrainterrogaste a agentes. Creo que eso te hace estar excepcionalmente bien situado para saber qué necesita hacerse y arreglarse en la oficina. Así que te voy a dar una oportunidad. Quiero decir, mira, aprecio incluso a los senadores demócratas que se sentaron y te escucharon. Creo que conocerte es estar seguro de que lo que hayan leído o escuchado no es Kash Patel. Tienes un trasfondo único. No puedo pensar en nadie más que haya tanto contrainterrogado como interrogado directamente a agentes del FBI sentado donde tú estás ahora. Bueno, sabes, tuve la suerte de tener una gran educación que me llevó a una carrera como defensor público y luego como fiscal de seguridad nacional. Y estuve en operaciones especiales de John con SEAL Equipo 6 y Delta. Y luego tuve la suerte de ir a la Cámara, a hacer Russia Gate contigo y luego a la Casa Blanca y liderar la misión antiterrorista. Y más tarde el subdirector de la DNI y así sucesivamente. Y durante todas esas experiencias aprendí que lo único que importa es la verdad. He llevado a cabo 60 juicios con jurado hasta el veredicto. Eso es probablemente más que cualquiera que haya estado en este puesto antes que yo, jamás.
Y he contrainterrogado a las fuerzas del orden. He contrainterrogado a profesionales, pero también he puesto a las fuerzas del orden y a profesionales en el estrado de los testigos para procesar a terroristas cuando fue necesario. Y así, teniendo esa visión, esa experiencia de 360 grados, creo que en este momento en el que estamos, donde el FBI, y lo haremos, cumpliremos nuestra misión y PUAC nos haremos responsables y proporcionaremos la transparencia al Congreso. Pero los hombres y mujeres en el FBI son queridos por una razón. Y nosotros en poco tiempo nos aseguraremos de restaurar eso. Utilizando mis 16 años en el servicio gubernamental en los 3 poderes del gobierno federal, lo cual tampoco ha sido hecho antes por alguien en mi puesto. Y nos aseguraremos de servir al pueblo estadounidense y de que sus hijos tengan patios escolares seguros, parques infantiles seguros y calles seguras, y no más agujas, y no más bolsas de heroína, y no más polvo de fentanilo. Y caramelos de goma circulando, debido a la violencia de las pandillas y a los feroces problemas de seguridad nacional. Nos estamos enfrentando a todo eso. Creo que la gente ve esta noche, director, por qué tengo tanta confianza en usted, por qué el presidente lo nominó, por qué el Senado lo confirmó. Y quiero decir ahora mismo, amo a John Lee Ratcliffe, pero ni siquiera creo que su primer mes en el trabajo pueda rivalizar con el tuyo. Así que te voy a dar el premio al empleado del mes por superar por poco a John Ratcliffe como empleado del mes, el nuevo director del FBI, Kash Patel. Dios te bendiga. Hasta pronto. Hola, Sean Hannity aquí. ¿Estás obteniendo valor de este video? Solo le pido que le dé like, lo comparta y se suscriba al canal si aún no lo ha hecho.